Evangelio de mayo 6, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también, ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón, y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos precisamente en esta parte previa a la pasión del Señor, cuando el Señor está preparando a sus discípulos y les está diciendo lo que van a vivir. Ciertamente se los va diciendo de una manera directa, pero también de una manera muy suave, y va tratando de que los discípulos y nosotros también podamos tener fuerza. No es lo mismo para nosotros, que ya conocemos de la resurrección, que para los discípulos en su momento, que no tenían la experiencia de la resurrección. El momento de la cruz es un momento tremendo, y probablemente para nosotros siga siendo tremendo en la cruz que tenemos que vivir todos los días. En ese sentido, el dolor, el shock, la angustia, la tristeza sigue siendo el mismo. Seguimos todavía teniendo la necesidad de que Dios nos sostenga para poder creer. El Señor dice a los discípulos: ustedes llorarán y se entristecerán. En el momento del Evangelio se está refiriendo básicamente al hecho de que lo aprendan, de que lo golpeen, de darse cuenta de que el Iscariote los ha traicionado, de verlo sufrir en el enlosado, ahí precisamente siendo golpeado de una manera terrible por los romanos, de verlo cargando su cruz en el camino de la cruz, camino al monte de la calavera, al cerro, a la loma de la calavera de la muerte, verlo durante 6 horas en esa cruz terrible, muriendo, desangrándose, y finalmente contemplarlo muerto en la cruz. Claro que todos los que le aman se tienen que llenar de tristeza. Esa experiencia que nosotros, católicos o cristianos, realmente no alcanzamos a penetrar, y que nos hace tanta falta penetrar a esa experiencia, a eso que dice también la Sagrada Escritura: se entristecerán como por un hijo, como por su hijo primero, por su primogénito, por la muerte de su primogénito. Nos hace falta realmente. Por eso el Señor dice: ustedes llorarán y se entristecerán. El mundo se va a alegrar. Claro, la muerte del Señor, muerte real de Jesús de Nazaret, parecía la victoria de la maldad, parecía la victoria del demonio, de todos aquellos que odiaban al Señor. Parecía que de pronto habían logrado vencerlo. Dice: estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y nos dice la razón. Pero antes de decirnos la razón, nos pone este ejemplo. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia. Pero cuando ha dado a luz, se acuerda, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de haber dado a luz. Es decir, nos pone este ejemplo que realmente es muy hermoso. La mujer tiene que sufrir para dar a luz. Pero una vez que ha dado a luz, la alegría de haber dado a luz un hijo o una hija es tan grande que, vamos a decir, entre comillas, borra todo el sufrimiento, todo el dolor de aquella mujer. Por eso es tan importante que nosotros podamos recorrer el camino
de la cruz, el Vía Crucis, para poder llegar en plenitud al camino de la resurrección. Si no queremos recorrer con el Señor el camino de la cruz, no vamos a poder alcanzar a entender plenamente la cuestión de la resurrección, la alegría de la resurrección. Poder entender la pasión del Señor nos va a permitir a nosotros vivir día a día aquellos sufrimientos que le faltan a la pasión del Señor en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. De otra manera es muy duro y no tiene sentido y no podemos con esa cruz. Ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Esa es la razón de que se va a transformar el dolor y la tristeza en alegría, porque el Señor nos volverá a ver. Yo los volveré a ver y entonces se alegrará su corazón. ¿Cuántas veces aquellos de nosotros que hemos sufrido la pérdida de un ser querido por muerte, hemos soñado inclusive con volver a ver a aquel ser querido, con volver a poder abrazarlo, con escuchar una vez más su voz? Y qué hermoso, qué hermosa recompensa, qué alegría tan bella y tan grande para los discípulos, después de haber contemplado al Señor desangrado, muerto en la cruz, volverlo a ver en medio de ellos, escuchar aquellas palabras preciosísimas: la paz esté con ustedes. Y ver que está en medio de nosotros y le podemos tocar, hablar, abrazar, besar sus pies. Dice el Señor: nadie podrá quitarle su alegría. Nadie. Porque esa alegría va a ser dada directamente de Dios. La alegría íntima, profunda, de que el resucitado no está en nuestros corazones. De que es verdaderamente real, que es real que Cristo ha resucitado. Y esa alegría de la resurrección que nos quita el dolor y el miedo a la muerte, que le da un sentido profundo a nuestra existencia, que le da sentido inclusive a nuestro dolor, a tu dolor y el mío, cuando lo unimos a Cristo y se vuelve entonces, por la misericordia de Dios, en un dolor redentor. No nada más para ti y para mí que lo pudiéramos sufrir, sino sobre todo para todos nuestros hermanos del mundo. Aprendamos pues a caminar junto con el Señor y no tengamos miedo de vivir en nuestra vida aquellos momentos de cruz que son necesarios para nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos.